Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buen día, esto es Punto de Encuentro y hoy día vamos a conversar sobre la ley indígena. En el artículo 1 de la ley indígena, el Estado de Chile reconoce a una serie de etnias indígenas, valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. Reconoce protección, desarrollo y crea fondos para tierras y desarrollo de las culturas. En Chile existen solo dos leyes dedicadas a regular la convivencia con los pueblos originarios, la ley indígena y la llamada ley Lafkenche. ¿De qué tratan? ¿Quiénes se benefician? Vamos a conversar este tema con don Jorge Cordero, cientista político y magíster en estudios políticos y docente, investigador de Faro UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Primero que todo, agradecer la invitación, Miriam. Para mí, la verdad, muy agradecido de poder informar a las personas respecto a estos temas que no son menores, ¿cierto? Tú hablabas de la ley indígena, también mencionaste la ley Lafkenche, y es natural que para las personas estos temas sean interesantes, principalmente viendo cuál es la cara hoy día más visible respecto a los problemas ligados a los pueblos indígenas. Solo por mencionar dos ejemplos súper concretos. Cuando uno discute o habla del tema de los pueblos indígenas, lo primero que ve es el conflicto que existe hoy día en la macrozona sur, ¿cierto? Y por otra medida, respecto a la ley Lafkenche, la serie de protestas que se han desatado en distintos lugares, los más recientes fueron en Ancud, y bueno, recordar a comienzos de este año el caso emblemático de Aysén. En la ley, el contexto en el cual se crea esta ley, por qué existen este tipo de instrumentos para, de alguna otra manera, mediar la relación que tiene el Estado con los pueblos indígenas y quizá, ¿por qué no?, hablar un poco de cómo se conecta eso también con el actual conflicto en la macrozona sur y también con los problemas que hemos visto hoy día derivados de la ley Lafkencha. Así que feliz de poder hablar un poco de eso. Sí, pues a ver, tratemos de ir desmenuzando esta cosa, porque en realidad, como dices tú, cuando uno habla de la ley indígena, inmediatamente hace el link con el tema de la macrozona sur. Hayan habido muchas protestas, también están habiendo de alguna manera muchas consultas, ¿no? Respecto de eso, ya sea en el norte con el tema medioambiental, de los combustibles, ¿no? También está el tema, por otro lado, hay una denuncia con respecto de Temucuicui, de cuántas hectáreas verdaderamente se han comprado. Hay diálogos de entendimiento, la comisión, pero bueno, partamos de una vez, así como a grandes rasgos, cuéntame qué es la ley 19.253, qué es la CONADI, qué dice la ley indígena en Chile, así como un resumen a largo plazo, de largo alcance. Perfecto. Mira, lo primero es entender de dónde surge esta ley, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de la ley indígena? Y para hablar un poco de ello, quizá hay que remitirse al año 1978, ¿cierto? Quizá estoy navegando un poquito más atrás, pero es relevante eso, porque de alguna otra manera hay un rol súper importante por parte primero de líderes indígenas que participan del proceso de la creación de esta ley, en un contexto, por cierto, en donde no había violencia en los términos que tenemos hoy día, y también un rol que tiene, y esto quizá no es de tanto conocimiento público como uno quisiera, pero también la Iglesia Católica en la formación de estos líderes indígenas. En ese sentido me quiero remitir al entonces obispo Bernardino Piñera, ¿cierto?, que era obispo de Temuco en ese momento, junto al obispo que después lo sucedió, que es de nombre se llamaba Sergio, Sergio Contreras, si no me equivoco. Y ellos crearon lo que eran los centros culturales mapuches, ¿cierto? Y dentro de esos centros culturales en la región de la Araucanía, formaron a gran parte de los líderes indígenas que conformaron esta organización que se llamaba entonces tuvimos una formación de líderes indígenas que estuvieron alrededor de 10, 12, 15 años formándose en temas ligados a la valoración y la preservación de los derechos indígenas, ¿cierto? De qué forma poder abordar los problemas de tierras que había en las distintas demandas que se iban cultivando, por lo menos durante todo el siglo XX.
Y el culmine de este proceso termina en el Tratado de Nueva Imperial. Usted se preguntará, las personas que nos escuchan, bueno, ¿qué es el Tratado de Nueva Imperial, el Acuerdo de Nueva Imperial? Es el acuerdo que firma Patricio Elwin en su figura como candidato presidencial, ¿cierto? Con comunidades, organizaciones indígenas y dirigentes indígenas en el año 1989. Y en este acuerdo se llama Tratado de Nueva Imperial porque se produce en Imperial. El gobierno, o sea, Patricio Elwin en su figura de candidato se compromete a tres cosas puntuales con los pueblos indígenas. La primera es garantizar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. El segundo es en crear una comisión especial de asuntos indígenas. Y el tercero es justamente crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Bueno, no hay por qué decir, todos sabemos que después Patricio Elwin asume la presidencia y tan solo a 2 meses de comenzar su gobierno, bueno, trata de responder a este acuerdo que había firmado con las comunidades y crea la Comisión Especial de Asuntos Indígenas, que tendría por fin, entre varias cosas, crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y la Ley 19.253, que es la que estamos conversando hoy día. Y lo que buscaba la ley, de alguna otra manera, era normar la relación del Estado con los pueblos indígenas, ¿cierto? Poder establecer mecanismos de desarrollo para las comunidades a través de los fondos, tú mencionaste algunos, hay fondos para temas de tierra, ¿cierto? Fondos para temas de agua, etcétera. De alguna otra manera, poder abordar también uno de los principales problemas, que era el problema derivado de la tierra. Eso entre otras cosas más. Entonces, el origen de la ley, ¿cierto? Surge a raíz de este acuerdo y después de la gestión de Patricio Elwin. Y por cierto, la conformación de la ley participaron actores de todos los sectores políticos. Fue muy transversal y principalmente impulsados por estos dirigentes indígenas que mencioné, que fueron formados de alguna otra manera a raíz de los centros culturales indígenas. Oye, ¿y por qué? Porque tú nos dices, bueno, todo el proceso está súper claro el tema, em, pero ¿qué pasaba antes? ¿Qué problema había antes que se evidenciara de tal manera de que a lo mejor a Monseñor Bernardino Piñera en ese momento haya dicho, a ver, aquí está pasando algo, aquí hay algo que normar, que hay que reconocer? Cuéntame un poquito eso así, bien breve para poder Por eso avanzar. digo que al final el tiempo quizás muchas veces no da, pero es No. muy interesante. Si uno quisiera extender gran parte de las reclamaciones indígenas que están presentes hoy día, no necesariamente los grupos radicales que en el fondo toman posiciones duras, pero en el común de la población indígena están presentes al menos desde 1907. Hay un parlamento que para mí es icónico y que es muy interesante mirar y que de hecho fue impulsado gracias también a parte de las misiones, principalmente por misioneros capuchinos en la Araucanía, ¿cierto? Que se llamaba el Parlamento de Coscos. Y este es uno de los primeros grandes parlamentos que se hacen después del proceso que se llama ocupación, en el fondo, que es cuando de alguna otra manera el Estado de Chile no quiero decir toma posesión, pero de alguna otra manera se instala en lo que era el sector de Arauco, ¿cierto? Y lo que pasa en este Parlamento es que se visibilizan de alguna otra manera gran parte de las demandas que tenían las comunidades en ese entonces, ¿cierto? Que de alguna otra manera tiene que ver principalmente con la usurpación de tierras, de alguna otra manera que habían quedado muy reducidas las condiciones de pobreza y también situaciones de violencia que vivían en la zona, problemas con vecinos, ahí hubo muchos procesos judiciales de por medio que nunca se pudieron resolver. Y de hecho hay un caso icónico, no me acuerdo puntualmente de la comunidad, pero es una de las pocas comunidades que tuvo un proceso alrededor de 40 años, un juicio, y fue la única comunidad que logró acreditar que de alguna otra manera le habían robado la tierra y después, bueno, cuando se dio el fallo del proceso judicial de que tenían que devolverles las tierras, Carabineros nunca llegó a hacer valer ese procedimiento. Y de hecho, si uno analiza dónde está esa comunidad hoy día, está justamente en las zonas de mayor violencia en la región. Entonces, todo ese tipo de fenómenos se fueron cultivando, también la misma condición de pobreza que de alguna otra manera se arrastró durante todo el siglo XX, y también no quiero decirlo así, pero la desarticulación de líderes indígenas en el siglo XX es muy particular y muy interesante para entender lo que está pasando hoy día, porque hubo alrededor de entre 9 y 10 parlamentarios indígenas con representación en el Congreso que planteaban todos estos temas. De hecho, la organización indígena más grande que uno puede encontrar, al menos desde la historia de Chile, era la llamada Corporación Araucana, liderada por Venancio Coñuepan Huenchual. Y todo este tipo de organizaciones, instancias, también tuvieron una relación muy directa
con la Iglesia Católica, ¿cierto? Y con los distintos misioneros que estaban muy presentes en la zona. Entonces, a mi juicio es natural que dentro del obispado de Temuco, de alguna otra manera, hubiese un compromiso también con los pueblos indígenas. Yo creo que de ahí surge el origen de la preocupación, ¿cierto? Entender que hay un problema social que se ha cultivado por responsabilidad también del Estado, y que de alguna otra manera había que ayudar a poder resolverlo. Yo tiendo a pensar que de alguna otra manera estaba esta idea de que si esto no se solucionaba en el momento que correspondía, probablemente iba a aparecer episodios de violencia, iba a aparecer posiciones más radicales. En ese sentido, yo creo que de ahí surge la necesidad de establecer este tipo de instancias como los centros culturales mapuches, que es lo que le estaba mencionando. Oye, pero parece ser que no se resolvió, porque, bueno, surgió la ley, ¿no es cierto? Y cuéntame un poquito ahora, la ley uno tiene en general la idea de que normas sobre el tema de las tierras, ¿no es cierto? Y tú me decías ayer en una conversación previa que la ley Lafkenche es como un apéndice de la primera, ¿no? Porque Sí, tengo entendido que la Lafkenche tiene que ver específicamente con los bordes costeros, ¿no es cierto?, sí. de algún lugar preciso. Ya quiero que hablemos de eso, pero el tema de las tierras, no sé si del desarrollo cultural y el reconocer y el ayudar, digamos, en ese sentido, pero el tema de las tierras ha sido un tema que cada dos por tres escuchamos que se está solucionando, que se compran nuevas tierras para entregarlas, pero también hay una denuncia muy fuerte que en el sentido de que, por ejemplo, el tema de Temo Cuicuy Mm, ha sido la CONADI, que es esta comisión de la que tú hablabas recién, mm, ha comprado muchísimas más hectáreas de la que realmente originales 250, ¿no? mm. Entonces, de alguna manera, esto también quiero ser bien cauta en lo que voy a decir, pero No te ha preocupes. ido de repente como posicionando en mejor posición la población indígena de esa zona. Mira, La ha ido respecto al tema como no sé, empoderando me refiero, y a lo mejor por eso mismo vamos viendo que cada vez va creciendo esta violencia en vez de cortarla. Mira, yo creo que el tema de tierra en general siempre es complejo y es complejo porque por una parte están los títulos de merced, ¿cierto? Tú tienes comunidades mapuche que hablan de títulos de merced, en otras zonas se habla incluso de títulos de comisario, entonces hay Mm. confusión respecto a cuántas son efectivamente las tierras que se han entregado y CONADI puntualmente, bueno, yo tuve la posibilidad hace un par de años de trabajar en el gabinete del director nacional en la CONADI. Y CONADI tiene un problema particular con el cruce de información, ¿cierto? La disponibilidad de información que tiene, el tipo de catastro de información que tiene. Y en ese sentido, bueno, uno de los grandes temas que está resolviendo hoy día la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, que tú la mencionaste, es justamente poder hacer un catastro de tierras, en el fondo para poder delimitar de buena forma cuánto es lo que había que devolver, cuánto es lo que se ha devuelto y cuánto hasta qué punto vamos a poder también entregar tierra. Entonces, ese es el gran desafío hoy día que tiene la Comisión Presidencial, que es un poco suplir estas falencias que hoy día existen en la entrega de tierras de CONADI. Y el mecanismo por el cual se entrega tierras hoy día está garantizado en el artículo 20 de la ley indígena, y está el 20A y 20B, y en el fondo, a mi juicio, y esto es una cosa que se ha planteado hartas veces en la discusión pública, pero siempre es difícil de poder, de alguna otra manera, solucionar, tiene que ver con el artículo 20B de la ley indígena, que es el mecanismo que ahí se plantea de cómo se entregan tierras, que es justamente a través de los títulos de merced. Porque, porque hay un problema en este tema. Tiene que ver primero con la forma en la que hoy día se crea una comunidad indígena. Para poder crear una comunidad indígena según la ley, la verdad no es algo que sea muy complejo. De alguna otra manera es muy similar, con esto guardando las proporciones, ¿cierto? No quiero ni sonar despectivo ni nada por el estilo, pero es muy similar a crear una junta de vecinos. En el fondo necesitas un presidente, un secretario, un tesorero y 10 personas que firmen. Y una de las cosas que pasaba, lo que nosotros veíamos cuando me tocó también estar en la CONADI,
es que hay personas que teniendo de alguna otra manera acceso o legítimo derecho al título de merced, es decir, que les corresponde que le devuelvan tierras, en el fondo se producía una fragmentación de comunidades, porque dos personas que podían pertenecer a la misma familia y por ende poder acceder a los mismos títulos de merced, de alguna otra manera lo que hacían era crear cada uno una comunidad y de alguna otra manera ambas comunidades solicitaban tierra y eso complejiza de alguna otra manera la posibilidad de entregar tierras, de alguna otra manera vas estirando lo que es la lista de espera y llega a un punto en el que tienes que entregar tantas cosas que al final tienes a muchas comunidades esperando años y años y años hasta que se logre generar el proceso y entre eso, bueno, hay grupos que ejercen la violencia y se han marcado de alguna otra manera los pésimos precedentes de que se les da prioridad a ese tipo de comunidades en el fondo, por sobre las que esperan años y años y años y años, y eso va incrementando de alguna otra manera los problemas o sea, en el fondo el conflicto acarrea los problemas de tierra. Y por eso en ese sentido hoy día uno de los principales temas que está haciendo la comisión es justamente poder ordenar ese tipo de problemas, ¿cierto? Hacer un catastro, cuánto es lo que se tiene que entregar, cuánto es lo que se ha entregado y hasta qué punto vamos a entregar también. Y en los casos donde no se pueda, con aquellas comunidades que sí tienen legítimo derecho a títulos de merced o que les correspondía y de alguna otra manera pueden no querer tierras o quizá ya no es posible, bueno, buscar otras formas de compensación. Y eso la ley hoy día no lo considera por una cuestión también súper lógica, ¿cierto? Oye, Y, oye, a mí me entra una duda. A ver, recién nosotros hablábamos de el tema de las consultas que hay, por ejemplo, en este momento en el norte por el tema de los biocombustibles, en Aysén por el tema del borde costero, en los lagos por el la tema consulta de los indígena. salmones. Mientras tanto, tengo entendido que en el Senado se está tramitando un proyecto de modificación a la ley Lafkenche, que tengo entendido que ya se presentó. Sí, Pero sí, sí, sí. no tengo muy claro tampoco por qué la Lafkenche es como un apéndice y no está Perfecto. participando de la La misma ley ley, indígena. claro, de la ley original. Eh, Perfecto, ese es un gran tema. A ver, una cosa es la consulta indígena. Lo que pasa es que, a ver, está la ley 19.253 y también está la ley Lafkenche, pero también está el convenio IT 169, que es un acuerdo que está también desde el gobierno de Patricio Aylwin y que se logra recién consagrar en el gobierno, segundo gobierno, o sea, el primer gobierno de Michelle Bachelet, perdón, que también establece una serie de estándares, criterios a los cuales el Estado debería abocarse. No es una obligación taxativa, sino que es algo más como un ideal regulatorio, si uno quiere utilizar términos. Y también está el Decreto Supremo 66, que también de alguna u otra manera conecta con el tema indígena, y ahí está de alguna otra manera el derecho a la participación de los pueblos indígenas en los temas que lo convocan. Y de ahí es donde surge la necesidad de establecer procesos de consulta. Y esto no es trivial. Yo sé que a veces se ve con cuidado porque puede generar trabas en determinados proyectos y ese tipo de cosas y se puede prestar para el abuso. Y es verdad, ese es uno de los grandes riesgos que puede tener este mecanismo. Pero también es cierto que gran parte de los conflictos que surgieron, de hecho, el origen de dónde surge de alguna otra manera la coordinadora Comayeco, que hoy día es la organización más violenta, surge a raíz de problemas que se generaron en proyectos, principalmente de hidroeléctricas, etcétera, en territorios indígenas, en contextos donde no estaban de alguna otra manera los procesos de consulta. Entonces, de alguna otra manera también es necesario disponer de mecanismos de participación. Yo creo que hay que ver hasta qué punto se pueden utilizar, en qué cosas sí, en qué cosas no. Ahí hay una cuestión quizás media prudencial respecto a ese tipo de mecanismos. Eso es importante decirlo porque hoy día, dado el escenario que tenemos, dado los episodios de violencia, dado otros problemas anclados a temas de desarrollo como el llamado permisología, es natural criticar los mecanismos de consulta, pero también son necesarios, por eso digo, hay que entenderlos prudencialmente. Y respecto a la ley Lafkenche, que es el otro tema que me preguntabas, ¿por qué es un apéndice? Porque de alguna otra manera uno de los grandes errores también de la ley, ahora, es fácil decir, encontrar ahora e identificar los errores, pero en su momento, por supuesto, quizás fue algo que no se barajó, Bueno, pero es que ¿cierto? es lógico, perdona, es lógico que las cosas vayan evolucionando y que se puedan ir, obviamente, evaluando cada vez y hacer modificaciones, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces, la ley nunca consideró mecanismos de protección
para las comunidades en donde hayan territorios ancestrales o costumbres con el borde costero. Y de alguna otra manera, la ley de pesca, que también pudo haber sido una ley que hubiese regulado este tipo de cosas, tampoco lo hizo. Por ejemplo, hoy día hay millas de protección, por ejemplo, para los pescadores artesanales en la ley de pesca, pero no así para las comunidades indígenas que tienen una relación en la costa. Entonces, ante esas deficiencias, surgió la necesidad de establecer una ley que regulase ese tipo de relación dentro de las comunidades. Y se llama Ley Lafkenche no porque sea solo para las comunidades mapuche lafkenche, sino porque el origen de la ley surge a partir de dirigentes que eran de las comunidades lafkenche. Y este proyecto de ley demoró a lo menos entre 8 y 10 años en discutirse. O sea, fue algo que tomó mucho tiempo. Yo creo que es una ley que en principio estuvo muy bien intencionada porque buscaba suplir estos vacíos en la ley de pesca, en la ley indígena, ¿cierto?, que no se consideraron, y establecer mecanismos de protección, pero creo que el diseño institucional que se aplicó en la ley se presta de alguna otra manera para el abuso del derecho, que es lo que estamos viendo hoy día. Voy a profundizar después un poco en eso para que las personas entiendan cuáles son las formas en que se presta para el abuso del derecho. Pero es importante entender que es un mecanismo que tenía buenas intenciones para regular una falencia en nuestra legislación, pero que por mala utilización, por no considerar ciertos temas, por mala técnica legislativa, se termina regulando mal. Piensa, por ejemplo, que en Nueva Zelanda el pueblo maorí tiene cuotas de pesca en su ley de pesca. Eso en Chile no sucedió. Claro, claro, claro que sí, pero de repente hoy día se está hablando de que esta ley se está desvirtuando y parece ser que Exacto. por eso en el Congreso se estaría tramitando estas modificaciones, ¿no es cierto? Modificaciones a la ley. Sí, que es una Claro, modificación del senador Fidel Espinosa, si no me equivoco. parece Yo ser también que estoy trabajando en una modificación para intentar presentar en el Congreso, de alguna otra manera para mitigar los problemas de la ley. Quizá en una próxima instancia podríamos hablar más en profundidad justamente de esa reforma en la que estoy trabajando con otras personas. Pero para que se entienda en términos generales de dónde surgen los problemas con la ley Lafkenche, tiene que ver principalmente, yo creo que es el tema más relevante. O sea, son dos. El primero es que no hay límite de hectáreas a ver, perdón, pero para ordenar lo que es la ley Lafkenche, bueno, la ley Lafkenche es un instrumento que establece lo que se llaman ENPO, espacios costeros marítimos para pueblos originarios, ¿cierto? Para ir en orden, que son espacios al final protegidos. Una vez que la institucionalidad, ¿cierto?, la Subsecretaría de Pesca entrega estos espacios costeros marítimos de pueblos originarios a comunidades o a una asociación de comunidades, de alguna otra manera no se puede hacer ninguna otra actividad más en ese espacio. oye, Ya, ese es como perdona que te interrumpa, pero parece ser que están apareciendo comunidades donde no había comunidades y eso parece que es el desvirtuamiento, se dice, que está sí, pasando, que está quiero llegar a pasando, eso, sí. ¿no es cierto? No, si es que yo te estoy apurando porque se nos está Ah, acabando ya, perfecto, por el tema del tiempo, tiempo. ya, perfecto. Entonces, Entonces, hay un proceso administrativo, voy sí. muy rápido, hay un proceso administrativo que regula eso y que establece una serie de mecanismos por los que tiene que pasar la comunidad indígena para que se le entregue este tiempo. Y el gran problema es que cuando una comunidad presenta una solicitud de espacio costero marítimo, solo la solicitud suspende cualquier concesión marítima que haya estado en tramitación. Y ahí es donde se produce el problema principal, porque en el fondo impide que determinadas empresas, industrias, etcétera, puedan proyectarse en regiones, porque basta con que una comunidad, una asociación de comunidades solicite un ENPO sin que el proceso esté terminado y en el fondo se suspenden las concesiones marítimas. Y ahí es donde se produce el problema principal, el principal foco de conflicto en esta ley. Y el segundo problema que quería decir es que muchas comunidades pueden pedir estos ENPOs sin límite de hectáreas, es decir, puedes pedir números absurdos. Y el conflicto que se produjo en Aysén es porque las dos comunidades que habían pedido de alguna otra manera un ENPO habían hecho una solicitud por 600.000 hectáreas. Y si uno revisa hasta la fecha cuántos se han entregado, cuántas hectáreas se han entregado hasta la fecha, en realidad son 250.000, dividido en todos los ENPO que se han entregado. Entonces, estaban pidiendo 3 veces lo que se ha entregado desde la existencia de la ley. Entonces, por eso se produjo el conflicto, porque es algo absolutamente desproporcionado. Y lamentablemente, la ley establece que este proyecto, la tramitación del ENPO debería demorarse 1 año, y en la práctica se demora hasta 6 años. Entonces, eso es lo que produce los focos de conflicto.
Sí, oye, no, si es que además de que vamos a tener que tener una ley indígenas 2 contigo, porque nos han quedado un montón de temas afuera. No, feliz. Y hay muchas cosas de las que hablar, el tema de la comisión que tú lo hablaste así como muy a grandes rasgos para la paz y el entendimiento que está, se supone que ya andando, ¿no? Sí, Pero el tema de que me da la impresión de que el tema de la ley Lafkenche fue a lo mejor un tema en el que se amparaba en la buena fe, ¿no es cierto? Y no quedó estipulado, por lo tanto, una serie de cosas, como dices tú, el hecho de pedirla ya, entonces, porque hoy día están apareciendo una serie de comunidades donde no había comunidad antes, y sí. claro, se inscriben como comunidad y ya está, tienes que darle lo que se les pide. Pero claro, yo creo que fue por un tema de la buena fe, no se normó de buena manera, ¿no es cierto? Exacto, o sea, no se pensó los posibles riesgos que Claro, podía acarrear. claro. Y tampoco yo creo que nadie pensaba que se iban a pedir 600.000 hectáreas. En el fondo, estaba pensado para cosas más específicas. Y si uno quisiera esbozar, esto lo voy a decir muy brevemente en honor al tiempo, pero si uno quisiera esbozar posibles formas de desconcentrar los problemas anclados a la ley, el primero es no suspender las concesiones marítimas de forma inmediata, ¿cierto? Eh, Como digo, esto es un proceso administrativo y la etapa final de la entrega de ENC la ley Lafkenche se da en un espacio institucional que se llama el CRUP, ¿cierto? Que es el Consejo Regional, que de alguna otra manera participan distintos actores que votan si es que finalmente se otorga o no se otorga la concesión a la comunidad indígena. Pero uno podría modificar la ley y modificar el reglamento y señalar que la suspensión de concesiones marítimas se produce después de ese proceso, no en el proceso de tramitación, porque si no generas incertidumbre. Eso podría ser una modificación que quizás no es tan difícil de hacer, que no considera, por cierto, el proyecto que hoy día se tramita en el Senado, no lo considera, pero creo que podría ser una forma que ayude a desconcentrar gran parte de los conflictos. Y la segunda es modificar el decreto de la ley y establecer un límite de hectáreas. O sea, que se pueda solicitar hasta un límite de hectáreas y en el caso de que realmente necesiten más, bueno, tengan que hacer una nueva solicitud y acreditar por qué y justificar por qué se necesitan las hectáreas que piden. Eso también me parece que serían formas de ir desconcentrando los aspectos que generan problemas con la ley Lafkenche. Claro que sí, y de alguna manera bajar un poco el tema del conflicto, ¿no? El bajarle un poco el índice de violencia que podría existir. Oye, muchas gracias, Jorge, nos dejaste con más preguntas que respuestas, pero Muchas gracias, yo sé Miriam. que es un tema que da para muy largo, así Mucho, que mucho, mucho. nos vamos a conversar de todas maneras sobre este tema un poquito más en unos días, ¿te parece? Perfecto. Quizá con un comentario final y con esto yo cierro. Es que es interesante mirar la comisión que lideró el obispo Vargas, ¿cierto? En el año 2016, que fue otra comisión presidencial para el tema indígena, y él lo que propuso respecto a la ley Lafkenche en ese entonces era armar una mesa de diálogo que incorporara a comunidades indígenas, a los actores del mundo de la pesca, pescadores artesanales, autoridades, y ahí de alguna otra manera barajar de manera participativa, bueno, cuáles pueden ser las posibles soluciones a esta ley. Así que eso. Oye, muchas gracias. Sí, claro, claro que sí, pero yo creo que de alguna manera, no sé, también lo vamos a conversar en otro momento. La Feliz. gente está un poco cansada de las mesas de diálogo, ¿no? Sí, lamentablemente. Claro, porque no llegan siempre a buen puerto o nunca se sabe, se toma más bien como una medida dilatoria. Bueno, pero vamos a conversarlo de nuevo, de todas maneras, con don Jorge Cordero, que estuvo hoy día con nosotros en este punto de encuentro, cientista político y magíster en estudios políticos y docente e investigador de Faro UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Perfecto. Muchas gracias por la invitación también.